Tengan todos un feliz día. De nuevo nos reunimos para compartir la palabra que nos da vida eterna. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes también me van a dejar, Pedro tomó la palabra y dijo, Señor, ¿para dónde vamos a ir si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna? Pues vamos a compartir hoy día esta palabra que es vida eterna. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora póngalos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora lo llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan fruto de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no andan en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Está dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos dice unas palabras y nosotros pues podemos pensar, ¿qué nos quiere decir el Señor con estas palabras? Si Dios es el Dios de la paz. Nos dice el Señor, ¿piensa acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. Y estas palabras del Señor Jesús, pues nos puede llevar a pensar, bueno, ¿cómo es esto? Si Dios vino a traer la paz, ¿por qué Jesús nos dice estas palabras? Que no ha venido a traer paz a la tierra, sino división, sino guerra. Pues el Señor nos dice estas palabras porque Él nos quiere invitar a nosotros a que seamos siempre los testigos
de la paz, pero para ser testigos de esa paz, tenemos nosotros que hacer nuestras propias guerras internas, porque vamos a encontrar que si queremos paz en nuestra vida, tenemos nosotros que violentarnos interiormente, tenemos nosotros que hacernos nuestras propias guerras interiormente, si queremos tener paz en nuestra vida, si queremos vivir también en paz. Y también vemos en el mundo, pues, la división, y si queremos llevar paz en el mundo, pues tenemos nosotros que ser testigos de esa palabra del Señor, porque la palabra de Dios confronta a todos aquellos que no queremos la paz. Y cuando nosotros queremos nuestra paz interior, tenemos primero que buscarla, pero para encontrar esa paz tenemos también que luchar, como le dije, hacer nuestra propia guerra interior para que llegue la paz, porque el Señor quiere paz. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a los apóstoles y su primer saludo fue: la paz esté con ustedes. Pues bien, nosotros en nuestra vida interior tenemos muchas cosas que no nos dejan vivir en paz, que no nos dejan a nosotros vivir el día, la vida plenamente, con felicidad, con alegría, porque tenemos en nuestro interior defectos que nos lleva a que nosotros no tengamos tranquilidad de conciencia. Y si no tenemos tranquilidad de conciencia, pues no vamos a tener paz. Y para tener esa tranquilidad de conciencia, debemos nosotros, pues, hacernos esa guerra interior. Nos dice el apóstol San Pablo: he corrido bien mi carrera, he luchado mi combate, he llegado hasta el final, ahora merezco la corona de los justos. San Pablo nos dice: he luchado, ¿sí? He combatido. Pues también nosotros tenemos que luchar, tenemos que combatir. ¿Y a qué le vamos a combatir? Pues a ese defecto. Puede ser esa envidia, puede ser ese rencor, la ira, la lujuria, la pereza, la vanidad, el orgullo. Sabrá Dios cuál es el defecto de cada uno de nosotros. Y ese defecto es el que nosotros tenemos que luchar. Y ese defecto no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Por lo tanto, tenemos que luchar nuestro propio combate, como nos dice el apóstol San Pablo, si queremos vivir nuestra vida en plenitud. Porque aquel que vive metido y enfrascado en su ira, en su rabia, esa persona no puede ser feliz. Esa persona no es feliz, él o ella, y tampoco pues permite que sea feliz los que viven cerca de él, cerca de ella, a su alrededor, porque él se hace su vida cuadrito, él propio, pero también hace vida cuadrito a los que están cerca de él. Y para eso tenemos nosotros que combatir, luchar nuestra propia guerra interior, comenzar a que esa ira, comenzar a que esa pereza, esa flojera, ese defecto comience a dejarnos libre para comenzar nosotros a tener tranquilidad, comenzar nosotros a tener esa paz. Y cuando Jesús nos dice, yo no he venido a traer paz, sino división, es eso. Es que primero, para llegar a esa paz, tenemos nosotros que hacer nuestra propia guerra interior. Y cuando nosotros vencemos, eso sí, antes de llegar al éxito, al triunfo, pues vamos a perder muchas batallas. Por eso aquello que dice que vamos antes de llegar al éxito, al triunfo, vamos a conocer muchas veces las derrotas. Por eso lo importante es no ganar la batalla, sino al final ganar la guerra. Y muchas veces vamos a pecar el mismo pecado, nos vamos a sentir decepcionados, no podemos, nos volvemos de nuevo, nos colocamos de pie, seguimos esa batalla interior, pero no debemos perder el ánimo, sino todo lo contrario. Cada caída y cada vez que nos levantemos, nos tenemos que levantar con esa fortaleza, pensando siempre en Dios, pensando que Jesús nos dijo: yo estaré siempre con ustedes. Y teniendo esas palabras de Jesús,
pues tener esa fortaleza de que hemos perdido una batalla, pero todavía no hemos perdido la guerra. Pues sigamos luchando y tenga la seguridad que vamos a triunfar, y cuando triunfemos y saquemos ese pecado que interiormente no nos deja tener paz, vamos a comenzar a ver la vida con otros ojos. Vamos a tener la paz, la alegría, la felicidad de cada día, que es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Ese día, esa semana, vivirla intensamente, saber compartir, saber vivir cada momento que Dios nos regala en la vida. Eso ya es vivir en paz, eso ya es tener tranquilidad, eso ya es comenzar a tener una felicidad entre comillas, pero para llegar a esa paz, para llegar a esa felicidad, tuvimos, ustedes y yo, que combatir una guerra interior. Hasta que no salgamos airosos, no vamos a tener la paz que Jesús nos quiere dejar. La paz esté con ustedes. Pero no solamente tenemos nuestro enemigo interior, también vamos a tener aquellos enemigos exterior que nos va a hacer la guerra para que nosotros pues no alcancemos esa paz en nuestra casa. Nuestros hermanos, puede ser un hermano, una hermana, cuando ve que queremos cambiar, que queremos ser persona distinta, queremos ser una persona diferente, queremos vivir en la paz del Señor, de repente ese hermano le dice a su hermano, bueno, ¿qué le pasa? No sea bobo, vamos a compartir esto, vamos a tomar, y si ese hermano le dice, no quiero, verá a ese hermano con unos ojos, y le dirá cosas para tocarlo, para ver si le cambia esa conducta, esa manera de pensar. Pero ahí debemos tener nosotros que estar, ¿sí? Tener la voluntad, no olvidar que estamos en un combate, y que seamos nosotros que con nuestro ejemplo de vida, con nuestras palabras, podamos convertir a los demás, y no sea todo lo contrario, que los demás, con sus malos ejemplos, con las invitaciones que no nos va a traer paz, sea que conquiste nuestra alma, nos derrote a nosotros en ese deseo que queremos, en ese combate que tenemos planteado, que es contra el enemigo de Dios. ¿Y cuál es el enemigo de Dios? Pues Satanás. Por eso esas palabras de San Pedro, el demonio anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a resistirle en la fe, en nuestra lucha interior para salir siempre vencedor. Y la palabra de Dios siempre conforta, sí, y la palabra de Dios siempre nos ayuda. La palabra de Dios nos hace cada día más firme, pero también la palabra de Dios trae división para aquellas personas que en el ámbito político también vemos cómo la palabra de Dios toca el ámbito político, porque cuando un gobierno es un gobierno opresor, un gobierno que pisotea a su pueblo, pues se siente que la palabra de Dios le choca, bien, porque los sistemas de opresión, por mantener su beneficio, le quiere hacer la guerra a la palabra del Señor, porque la palabra de Jesús lo invita a que la paz no se hace por medio de la opresión. Un país donde hay paz porque hay opresión, en ese país no hay democracia. La paz viene del diálogo, del buen compartir, del entenderse uno con otros. Ahí viene la paz. Pues hermanos, el Señor nos invita a vivir en paz, pero nunca vamos a tener paz si antes nosotros no tenemos nuestra propia guerra interior. Pues preguntémonos, en mi interior, ¿a dónde debo yo plantear mi combate? ¿A dónde está mi combate interior? ¿Será aquella envidia, aquella ira, ¿sí? Aquel egoísmo o aquellos celos que tengo que hace que no tenga paz? Es ahí donde vamos nosotros a tener nuestro combate. Pero si lo hacemos, tenga la seguridad que vamos a decir como San Pablo,
he corrido bien mi carrera, he luchado bien mi combate, ahora tengo paz, ahora tengo tranquilidad, ahora vivo mi vida plenamente. Pues bien, para terminar, vamos a colocar en las manos de nuestra Madre, oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día es lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana y preguntémonos, ¿dónde debo hacer yo mi combate interior? No estamos solos, contamos con la ayuda del Señor que quiere que ustedes y yo vivamos en paz. Que Dios lo bendiga a todos y será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.